Hola amigos, hoy vamos a hacer un queque de manzana y coco. Esta vez lo vamos a hacer vegano porque siempre nos están pidiendo recetas sin huevo para todas las personas que no pueden comer huevo, son alérgicos, intolerantes o sencillamente porque ellos en su dieta no incluyen el huevo. Así que esta receta es especialmente para ellos. Así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación. Los ingredientes para el queque de manzana y coco vegano son los siguientes. Acá nosotros tenemos 4 cucharadas de linaza que la molimos prácticamente hace poquito y la dejamos un rato con agua, en este caso son 8 cucharadas de agua, y la vamos a dejar un ratito reposando para que se forme el gluten, o en algunos casos le llaman goma. Y ustedes van a ver que tiene una textura más bien gelatinosa, y esto es lo que nos va a reemplazar a los 2 huevos que llevan la preparación. Por eso decimos que es vegano. Estos son 75 ml de aceite vegetal, y si la masa lo requiere porque nos queda muy seca, vamos a utilizar 50 ml de leche de soya. Esta es la harina de las 3 mezclas y son 220 gramos. Les cuento que nosotros tenemos un video donde les contamos qué harinas componen esta harina de las 3 mezclas y las cantidades que necesitamos para hacer esta harina, que es especial para preparaciones dulces. Estos son 120 gramos de azúcar granulada, 2 manzanas verdes, una cucharadita rasa de polvo de hornear. Este polvo de hornear está certificado como libre de gluten. Estos son 60 gramos de coco rallado, es un coco rallado deshidratado y el que ustedes compran en los supermercados. Y por último, canela en polvo, y esta va a ser a gusto. Amigos, la preparación es la siguiente. Vamos a colocar en un bol la linaza, que la teníamos con agua, que la dejamos reposando un rato para que se forme este gel, que es lo que nos va a reemplazar al huevo. Le vamos a colocar el aceite, vamos a unir bien estos ingredientes y le vamos a incorporar el azúcar, que si ustedes quieren pueden usar azúcar rubia o el azúcar que ustedes prefieran. Unimos bien estos ingredientes y en el bol donde teníamos la mezcla de las 3 harinas le vamos a colocar la cucharadita rasa de polvos de hornear, y como siempre vamos a cernir las harinas. Y con este proceso nosotros vamos a aportar aire a la preparación y nos vamos a llevar con un colador fino. Le vamos a colocar a la mezcla 50 ml de leche de soya, y si necesitamos un poco más le vamos a colocar, pero se lo vamos a agregar por cuchara. Vamos a unir bien estos ingredientes y es el momento. Nosotros ya teníamos lavadas y peladas las manzanas y las vamos a cortar en cuadritos chicos, y para eso nos vamos a llevar estas tablitas que son bastante útiles, y nos vamos a llevar también con un buen cuchillo y vamos a hacer estos cortes, unos cuadritos chicos, y le vamos a colocar una cantidad generosa de canela, y eso los dejo a gusto de ustedes, y vamos a unir bien estos ingredientes. Y le vamos a colocar el último ingrediente que nos queda, que es el coco rallado, que les cuento que es un coco deshidratado, el que nosotros compramos en los supermercados. Lo unimos bien y ustedes ven que la mezcla está un poco seca, así que le vamos a colocar 2 cucharadas de leche de soya. Si ustedes quieren pueden usar agua también, eso también se utiliza y es una buena alternativa. Y vamos a unir bien lo último que le agregamos, que era la leche de soya. Este queque, al tener manzana, la manzana le va a aportar bastante humedad, así que quedó muy bien así. En un molde cuadrado le vamos a colocar aceite vegetal, vamos a aceitar el molde y vamos a colocar la preparación. Esto va a un horno que tiene que estar precalentado a 180 grados.
Y el tiempo a nosotros nos tomó un total de 40 minutos. Aplanamos bien la superficie y esto va al horno. Les cuento que son en total 40 minutos. Nosotros los 5 minutos antes lo dejamos con calor arriba para dorar. En total fueron 40 minutos. Lo retiramos, esperamos a que se enfríe y cortamos un trozo para que ustedes vean lo rico y delicioso que quedó este queque vegano de manzana. Una delicia. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Para nosotros el mejor sustituto del huevo es siempre la linaza y el agua. Aparte de que nos queda la textura que nosotros buscamos, que en este caso es la textura de queque o de bizcocho, es también bastante económico y eso es algo que siempre debemos considerar. Este queque que tiene manzana y tiene coco, bueno, la manzana le va a aportar humedad y el coco le va a aportar ese sabor delicioso, y esta mezcla de coco y manzana realmente queda perfecta. Así que yo los recomiendo que hagan este queque, que lo prueben, que lo compartan con sus amigos. Y no olviden que nosotros estamos siempre en Twitter, en Facebook, cualquier pregunta que nos quieran hacer con respecto a la receta. No olviden que en los comentarios abajo nosotros siempre nos damos el tiempo de contestarlo. También está Facebook para preguntas y nosotros también nos damos el tiempo de contestar las preguntas. Yo me despido, nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables. Hasta la vista.